El profeta Muhammad comenzó a recibir la revelación a los 40 años, mientras estaba de retiro en una cueva donde buscaba la tranquilidad y la paz para hacer adoración. El ángel Gabriel vino una noche y la revelación del Sagrado Corán inició. 3 años más tarde, después de haber invitado solamente a sus amigos y familiares, le llegó la orden divina de que debía proclamar públicamente la revelación. Entonces empezó a proclamar la revelación divina, la unicidad de Dios. Empezó a proclamar que Dios es uno solo, públicamente. Inició desde la cima de una montaña cercana a la Meca y después continuó recorriendo las calles dando el mensaje. Cuando el profeta Muhammad recibió la orden de Allah, la orden de Dios, de empezar a divulgar públicamente el mensaje del Islam, fue entonces donde empezó a manifestar que Dios es uno solo, Allah, el creador del universo, y sobre la unicidad, es decir, que Dios es uno, el monoteísmo, que es lo mismo, Dios es uno. Y cómo el adorar ídolos, imágenes o estatuas es algo prohibido y es algo detestable a los ojos de Dios. No solamente detestable, es el pecado más grande que puede existir. Pero por supuesto que los gobernantes en ese entonces estaban satisfechos con la idolatría, pues era parte de su negocio, era parte de sus ingresos, de la manera en la que ellos ampliaban la economía y hacían dinero. Entonces empezó a volverse un problema muy grande el hecho de que el profeta Muhammad estuviese divulgando el monoteísmo, el creer en un solo Dios y el no creer en los ídolos, que para ellos era un negocio muy rentable. Empezó una persecución terrible en contra de todos los musulmanes. Al poco tiempo, muchos huyeron a una ciudad cercana llamada Abisinia. Ahí fueron muy bien recibidos por el rey, quien los trató muy bien, era un rey cristiano. Sin embargo, los gobernantes de la Meca se enojaron muchísimo y fueron a la corte del rey para pedirle que le negara el acceso a los musulmanes a su tierra. Hablaron mal de los musulmanes, diciendo que los musulmanes tenían unas ideas tan horribles acerca de Jesús y de María. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con ellos. Sin embargo, los musulmanes se acercaron y recitaron los versos que sabían del Corán acerca de la Virgen María, la Madre de Jesús. El rey, con lágrimas en los ojos, dijo: verdaderamente eso viene de la misma fuente que descendió sobre Jesús. Y les permitió quedarse. Era tal la persecución en la Meca que incluso a las personas que huían las perseguían. Y como pueden darse cuenta, incluso hablaron con los gobernantes para que no les dieran asilo a las personas que huían de ellos y de la persecución de los gobernantes de la Meca en aquel entonces. Enviaban hombres en todas las carreteras para advertir a las tribus en contra de estas personas locas que predicaban. Trataron de llevar al profeta a la corrupción. Le ofrecieron modificar un poco la religión. ¿Qué tanto es tantito? Solo hay que poner unos cuantos dioses más además de Dios. Le ofrecieron dinero. Le ofrecieron poder. A cambio de que abandonara el mensaje.
o quizás solo cambiarlo un poco. Poder, dinero, propiedades. El profeta Muhammad lo rechazó completamente. Y él contestó: oh tío mío, te juro por Allah, que si pusiesen el sol en mi mano derecha y la luna en mi mano izquierda, para que yo abandonase esta causa, no la abandonaría hasta que Allah la hiciese victoriosa o hasta que yo muriese intentándolo. Poco después, en la Meca se declaró que era ilegal ser musulmán y seguir a Muhammad. Se les obligó a todos a vivir a las orillas de la Meca. Arrancaron sus propiedades y la persecución que continuó. La mayoría de las personas que empezaron a seguir al profeta Muhammad eran personas pobres, las personas que no tenían poder o influencia. Sin embargo, conforme el Islam se fue dispersando a lo largo y ancho de la ciudad de la Meca, más y más personas empezaron a convertirse al Islam. Uno de los grandes personajes que se volvió un gran compañero del profeta Muhammad fue Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab fue una persona muy importante dentro del Islam. Enfurecido de esta nueva religión, juró que iba a matar al profeta. Le dijeron que antes de hacerlo, observara a su familia. La gente sabía que su hermana, la hermana de Umar, era musulmana y que su cuñado lo era también. Se acercó a ellos y los encontró leyendo la sura número 20, el capítulo 20 del Corán, que se llama Taha. Cuando supo que su hermana se había vuelto musulmana, él la golpeó. Y se sintió tan avergonzado de sí mismo por lo que hizo. Y le pidió ver el texto. Su hermana le pidió que antes de eso se lavara. Y entonces empezaron a recitarle los primeros versículos de la sura del capítulo número 20 del Corán. Fue tan grande y tan fuerte la revelación en ese momento para Umar ibn Khattab, que se derritió por dentro y sintió la luz del Islam entrar en su corazón. Fue directamente a Muhammad y aceptó el Islam. Él era una persona muy importante en la sociedad, en la Meca en ese momento. Y desde que Umar ibn Khattab se convirtió al Islam, empezaron a hacer la oración islámica públicamente, cuando antes se ocultaban para hacerlo. Después de eso, fue cuando rescataron a Bilal. ¿Recuerdan la historia de Bilal? Que mientras lo torturaban, repetía la palabra Ahad, Ahad, Dios es uno, Allah es uno, Allah es uno solo. Y cuando estaba al borde de la muerte, Abu Bakr pagó una suma exorbitante para comprarlo y después liberarlo. Bilal fue el primer muazzin. Muazzin es aquel que hace la llamada a la oración. Y fue un compañero muy cercano del profeta Muhammad. El tiempo fue pasando. El mensaje del Islam se fue dispersando.
pero la opresión era cada vez más grande, más fuerte, hasta que un día Allah, Dios, le dio permiso al profeta Muhammad para migrar y abandonaron la Meca y se fueron caminando a la ciudad de Medina. A mucha gente la detuvieron y no le permitieron irse. A mucha gente la asesinaron por sus creencias. A mucha gente le arrebataron sus propiedades y se fueron sin nada. Y así fue que dio inicio el día 1, el año 1 del Islam. A partir de entonces es que los musulmanes tomamos el calendario islámico, el primer año de la migración, que en árabe se dice el calendario Hijri. A partir de ese momento, cuando el profeta Muhammad y sus compañeros y todos los creyentes migraron de la ciudad de la Meca a la ciudad de Medina. En la ciudad de Medina, sin embargo, había muchísimos creyentes y los musulmanes fueron recibidos con tanta felicidad, con tanto gusto. Los habitantes de Medina dejaban sus propias casas para darle sus lugares a los habitantes de la Meca que habían migrado hacia ellos. En el próximo video vamos a hablar sobre el establecimiento de los musulmanes en la ciudad de Medina. Si te quedaron dudas, no olvides anotarlas ahí abajo en el área de los comentarios. Voy a tratar de contestar absolutamente todas las preguntas. Recuerda darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Búscame en Facebook, Instagram y Twitter como Ikra Musulmana para que encuentres más contenido de Islam en español. No olvides compartir, comentar y suscribirte e invitar a otras personas a suscribirse. ¿Quieres aprender árabe? Tengo un curso de árabe, solo tienes que ir a mi página web, ikraland.com. Muchas gracias por escucharme y espero que te hayan gustado los videos y que los encuentres de beneficio. As-salamu alaikum, la paz y las bendiciones de Allah con ustedes.